La humillaron públicamente y la inmovilizaron contra el suelo, convencidos de que era solo una mujer y de que nadie intervendría. No sabían una cosa. Era campeona de artes marciales mixtas. Mira hasta el final, suscríbete al canal, deja un like en apoyo y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ronda Rousey llegó al pequeño pueblo sin anunciarse, sin escolta y sin dejar rastro alguno que delatara quién era. No fue una casualidad ni una imprudencia, sino una decisión tomada con plena conciencia. Durante años su nombre había sido suficiente para alterar cualquier espacio al que entrara, para convertir gestos simples en espectáculo y silencios en expectativas ajenas. Esta vez no quería eso. Quería pasar por el mundo como lo hacía la mayoría de la gente, sin miradas prolongadas, sin juicios previos, sin que nadie intentara encajarla en una idea ya construida. El viaje había comenzado temprano, cuando aún quedaban restos de niebla sobre la carretera. A medida que se alejaba de las autopistas principales, el tráfico se hacía más escaso y el paisaje más uniforme. Estaciones de servicio aisladas, edificios bajos, largas extensiones de terreno que parecían no pertenecer a nadie. Esa monotonía tenía un efecto calmante. Ronda sentía cómo la tensión habitual en sus hombros se iba disipando poco a poco, como si cada kilómetro recorrido la separara no solo de las grandes ciudades, sino también de la versión pública de sí misma. La razón de su viaje era sencilla y al mismo tiempo profundamente personal. Meses atrás había aceptado visitar un pequeño centro comunitario que trabajaba con adolescentes, sobre todo con chicas que no encontraban su lugar ni en el deporte tradicional, ni en las estructuras que solían ofrecerles apoyo. No habría prensa ni cámaras. No se trataba de discursos ni de fotografías. Solo una visita discreta, una conversación honesta y la entrega de algo de equipamiento prometido tiempo atrás. Para Ronda, ese tipo de compromiso tenía más valor que cualquier evento multitudinario. Sabía por experiencia que la atención pública podía distorsionar incluso los gestos más sinceros. Cuando el pueblo apareció finalmente ante ella, el sol ya comenzaba a descender. La luz de la tarde suavizaba las formas de los edificios, pero no conseguía ocultar una sensación de orden rígido, casi orgulloso. Era un lugar que parecía conocerse a sí mismo demasiado bien, convencido de que nada inesperado ocurría entre sus límites. Las calles estaban limpias, los negocios alineados con una lógica práctica, y todo transmitía la idea de que cada cosa tenía su sitio asignado desde hacía mucho tiempo. Ronda no tardó en notar la presencia policial. No era excesiva, pero sí visible. Patrullas que circulaban despacio, como si el tiempo les perteneciera, oficiales que se movían con la tranquilidad de quienes no esperan oposición. No le llamó la atención de inmediato, de forma consciente, pero algo en su interior registró esa seguridad como una señal. Había aprendido a hacerlo a lo largo de los años, a percibir detalles que otros ignoraban, no por paranoia, sino por instinto. Siguió las indicaciones del navegador hasta que una notificación le indicó que necesitaba combustible. La estación de servicio más cercana se encontraba justo frente al edificio de la policía local. No lo había planeado así, y durante un instante consideró seguir adelante, pero descartó la idea. No había nada de malo en detenerse allí. No estaba haciendo nada indebido, y la simple coincidencia de la ubicación no debía alterar su decisión. Aparcó cerca de uno de los surtidores y apagó el motor. Durante unos segundos permaneció sentada, observando el entorno a través del parabrisas. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente, y las luces de la estación contrastaban con el tono apagado del asfalto. Cruzó la calle con la mirada y vio el edificio policial, sólido, rectangular, diseñado más para imponer permanencia que para resultar acogedor. Una patrulla estaba detenida cerca, el motor encendido, las luces reflejándose tenuemente en las ventanas de la estación. Bajó del coche y entró al local. El interior olía a café recalentado y a productos de limpieza. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista y la observó con atención, no con curiosidad exagerada, sino con esa cautela que se adquiere tras horas de trabajo nocturno. Ronda tomó una botella de agua y se acercó a pagar. El intercambio fue breve, acompañado de una sonrisa discreta. No hubo reconocimiento, y eso le produjo un alivio inesperado.
Dentro también había un hombre mayor, cerca de los refrigeradores, con las llaves aún en la mano, como si hubiera olvidado por qué se había detenido allí. La televisión murmuraba noticias locales, un sonido casi irrelevante que se perdía entre el zumbido constante del local. Todo parecía normal, rutinario, de exactamente lo que Ronda había buscado al iniciar el viaje. De vuelta afuera, se apoyó ligeramente en su coche mientras desenroscaba la tapa de la botella. Bebió despacio, revisando algunos mensajes en su teléfono, consciente de que aún tenía tiempo antes de continuar. Fue entonces cuando lo sintió. No miedo, no alarma inmediata, sino un cambio sutil, una alteración casi imperceptible en el ambiente. Alzó la cabeza sin saber exactamente por qué y miró de nuevo hacia el otro lado de la calle. Dos oficiales estaban junto a la patrulla. No hacían nada fuera de lo común, pero ambos miraban en su dirección. No era una mirada distraída ni casual. Era una observación sostenida, evaluadora. Ronda estaba acostumbrada a ser observada, pero aquello era distinto. No había reconocimiento ni admiración, solo atención enfocada. Intentó no darle importancia. Se enderezó, mantuvo una postura abierta y siguió con lo que estaba haciendo. Aún así, su mente comenzó a registrar detalles de forma automática. La distancia hasta la entrada de la estación, la posición de la patrulla, el ángulo desde el que podían aproximarse. No porque esperara un conflicto, sino porque había aprendido que la calma no siempre era sinónimo de seguridad. Desde su posición, vio cómo uno de los oficiales decía algo al otro y asentía levemente hacia ella. El segundo siguió la dirección de la mirada y luego apartó los ojos con una rapidez que resultó reveladora. Ronda sintió cómo su mandíbula se tensaba apenas un instante. Terminó de beber y dejó la botella sobre el techo del coche. La puerta de la estación se abrió detrás de ella. El hombre mayor salió y se detuvo un momento, observando la escena con una leve arruga de inquietud en el rostro. Miró a los policías, luego a Ronda, y pareció dudar. Ella le devolvió una inclinación de cabeza cortés. El hombre respondió del mismo modo y caminó lentamente hacia su vehículo, aunque sin perder del todo el interés en lo que ocurría. Los oficiales cruzaron la calle casi al mismo tiempo. No lo hicieron con prisa ni con gestos bruscos. Su caminar era tranquilo, seguro, como si el resultado del encuentro ya estuviera decidido de antemano. Uno de ellos, más alto y de hombros anchos, avanzaba ligeramente por delante. El otro se situó a un costado, cerrando el espacio de forma sutil. Ronda se incorporó por completo, dejando las manos visibles a los lados del cuerpo. Respiró hondo y esperó. No había razón para que aquello se convirtiera en algo más que una breve interacción, se dijo a sí misma. Aún así, una parte de ella comprendía que algo había cambiado desde el momento en que aquellas miradas se cruzaron. El oficial más alto se detuvo a pocos pasos de distancia. Su presencia era dominante, calculada para ser notada no solo por ella, sino por cualquiera que pudiera estar observando. La miró de arriba abajo con una lentitud que no tenía nada de casual. «Buenas tardes», dijo, con un tono que sonó más a declaración que a saludo. «Buenas tardes», respondió Ronda, manteniendo la voz serena. El oficial inclinó la cabeza hacia el coche. «¿Puede decirme qué está haciendo aquí?» Ronda sostuvo su mirada sin desafío. «Cargando combustible, tomando un descanso antes de continuar mi viaje». El hombre asintió despacio, como si evaluara la respuesta. «Esta zona ha tenido algunos problemas últimamente». «¿De qué tipo?», preguntó ella. «Actividad sospechosa», respondió él, dejando las palabras en el aire. Ronda sintió el primer ajuste real en el pecho. No era miedo, sino la claridad de alguien que reconoce un patrón. Aún así, mantuvo la calma. «Estoy detenida». El oficial frunció ligeramente el ceño. «Solo estamos haciendo preguntas. Entonces, con gusto responderé lo que pueda», dijo ella. La sonrisa que apareció en el rostro del hombre no llegó a sus ojos. Y en ese instante, mientras el segundo oficial ajustaba su posición, cerrando el espacio a su alrededor, Ronda comprendió que aquel encuentro, iniciado bajo la apariencia de rutina, era el primer paso hacia algo que ya no se desarrollaría bajo su control. El silencio que quedó suspendido tras aquella sonrisa incompleta no fue cómodo ni neutral. Ronda lo percibió como una presión invisible, algo que no se veía pero que empezaba a apretar desde dentro. Los oficiales no se movieron de inmediato.
Permanecieron allí, ocupando el espacio con una naturalidad calculada, como si el simple hecho de estar presentes bastara para alterar el equilibrio del lugar. La tarde seguía cayendo lentamente, y las luces de la estación de servicio comenzaban a imponerse sobre la claridad restante, creando sombras más largas y contrastes más duros. El oficial más alto fue el primero en hablar de nuevo. Su voz seguía siendo firme, proyectada lo suficiente como para que cualquiera que estuviera cerca pudiera escucharla. No había urgencia en su tono, pero sí una expectativa implícita de obediencia. Dijo que está de paso, comentó, mirando brevemente el coche y luego regresando su atención al rostro de Ronda. No parece alguien de aquí. Ronda notó cómo la frase, aparentemente inocua, se cargaba de una intención distinta. No era una observación casual, sino una forma de marcarla como ajena, como alguien fuera de lugar. Mantuvo la calma y respondió con sencillez. Eso es correcto. Estoy viajando. El segundo oficial, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un pequeño paso lateral. No fue un movimiento brusco, pero sí suficiente para colocarse en una posición que limitaba el paso hacia la entrada de la estación. Sus manos descansaban cerca del cinturón, no de forma agresiva, pero tampoco relajada. Sus ojos se movían con rapidez, registrándolo todo. ¿De dónde viene?, preguntó, con un tono más seco que el de su compañero. Ronda percibió el cambio. La conversación ya no fluía como un intercambio normal. Cada pregunta parecía diseñada para empujarla a dar más información de la necesaria. Respondió con cautela. He estado conduciendo varias horas. No creo que eso sea relevante. El oficial alto entrecerró los ojos. Durante un instante, pareció debatirse entre mantener la fachada cordial o avanzar hacia algo más directo. Finalmente, optó por lo segundo. Aquí solemos saber quién entra y quién sale, dijo, especialmente cuando alguien se queda parado justo frente al departamento de policía. Ronda inclinó ligeramente la cabeza, sin perder la compostura. Me detuve a cargar combustible. No elegí la ubicación del edificio. El hombre dejó escapar una breve exhalación, casi una risa sin humor. Tiene respuestas para todo. No era una acusación explícita, pero tampoco un comentario neutro. Ronda sintió como el ambiente se tensaba un poco más. El hombre mayor, que aún no se había marchado, observaba la escena desde su coche con una inquietud creciente. Dentro de la estación, la mujer del mostrador había dejado de fingir desinterés. Sus movimientos eran más lentos, su atención claramente dirigida hacia el exterior. ¿Puedo saber si estoy siendo retenida?, preguntó Ronda de nuevo, con la misma calma que antes. La pregunta pareció irritar al segundo oficial. Dio un paso más cerca, reduciendo aún más la distancia personal. No funciona así, dijo. Nosotros hacemos las preguntas. Ronda lo miró directamente. La ley sí funciona así. Durante un segundo, nadie habló. El oficial alto observó a su compañero. Luego volvió a fijar la vista en Ronda. Había algo en su expresión que ya no intentaba disimular el fastidio. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su autoridad con ese nivel de serenidad. Tiene un tono poco cooperativo, comentó. Eso suele ser una señal. Mi tono es respetuoso, respondió ella. Hacer preguntas no es un delito. El oficial dio medio paso adelante. No la tocó, pero la cercanía era suficiente para resultar intimidante. Cuando alguien empieza a hablar de derechos tan rápido, normalmente es porque oculta algo. Ronda sintió una oleada de reconocimiento. Aquella frase la había escuchado antes, en otros contextos, en historias que no siempre terminaban bien. Aún así, se mantuvo firme. No oculto nada, dijo. Solo quiero entender por qué esta conversación se está prolongando. El segundo oficial miró hacia la estación y luego de vuelta a ella. Este no es un buen lugar para discutir, afirmó. Sería mejor que nos acompañara un momento. ¿A dónde?, preguntó Ronda. A su coche. Para empezar. Ronda evaluó la situación con rapidez. Sabía que negarse de forma frontal podría escalar las cosas, pero también entendía que cada paso que daba, sin una base legal clara, la colocaba en una posición más vulnerable. Decidió mantenerse en un punto intermedio. «Puedo quedarme aquí», dijo.
Mis manos están visibles y no represento una amenaza. La reacción fue inmediata. El oficial alto frunció el ceño y su voz se endureció. No le estamos pidiendo su opinión. En ese instante, Ronda percibió con claridad que el diálogo había dejado de ser un intercambio. Se había convertido en una demostración de poder. El espacio a su alrededor parecía cerrarse, no solo por la proximidad física de los oficiales, sino por la manera en que sus palabras anulaban cualquier intento de equilibrio. Si no estoy detenida, tengo derecho a irme, dijo ella manteniendo el control de su respiración. El segundo oficial negó con la cabeza. Eso lo decidimos nosotros. La frase cayó como un peso muerto. El hombre mayor dio un paso fuera de su coche, como si fuera a decir algo, pero se detuvo al ver la mirada fulminante que uno de los oficiales le lanzó. Dentro de la estación, la mujer del mostrador tomó su teléfono con discreción, sin levantarlo aún, pero dejándolo listo. El oficial alto señaló el coche de Ronda con un gesto breve. Gírese y colóquese frente al vehículo. Ronda no se movió de inmediato. Necesito saber el motivo. Porque se lo ordeno, respondió él. Eso no es un motivo legal, dijo ella con suavidad, pero con firmeza. El cambio en el rostro del oficial fue sutil, pero definitivo. La paciencia se había agotado. Dio un paso más, invadiendo por completo su espacio personal. ¿Está desobedeciendo una orden? Estoy pidiendo una explicación, respondió Ronda. No me he resistido en ningún momento. El segundo oficial se colocó claramente a su espalda, ya sin disimulo. Ronda lo percibió sin girarse, como una sombra que se cerraba detrás de ella. Sus sentidos estaban completamente alertas ahora, cada músculo atento, cada pensamiento enfocado en evitar un movimiento que pudiera ser malinterpretado. Última advertencia, dijo el oficial alto con la voz baja pero cargada. No haga esto más difícil. Ronda sostuvo su mirada. Ya estoy cooperando. La pausa que siguió fue breve, pero cargada de una decisión que no necesitaba palabras. El ambiente cotidiano de la estación, el murmullo del tráfico, incluso la luz artificial, parecían haberse desplazado a un segundo plano. Lo que quedaba era una confrontación silenciosa, sostenida por la autoridad de unos y la negativa serena de la otra, a someterse sin razón. En ese punto, Ronda comprendió que el conflicto ya no giraba en torno a preguntas o respuestas. Se había transformado en algo más profundo y peligroso. Y aunque aún no había contacto físico, el camino que se abría ante ellos conducía inevitablemente a una escalada que nadie parecía dispuesto a detener. La tensión que se había acumulado en los minutos anteriores ya no era un murmullo subterráneo, sino una presencia tangible. Ronda podía sentirla en el aire, en la forma en que los sonidos del entorno parecían apagarse, como si el mundo alrededor hubiese decidido observar en silencio. La conversación había perdido cualquier rastro de cortesía. No se trataba ya de palabras, sino de posiciones, de control, de quién ocupaba el espacio y quién era obligado a cederlo. El oficial más alto fue el primero en acortar aún más la distancia. No la tocó, pero su proximidad era intencional, calculada para imponer. Ronda notó cómo su sombra se proyectaba sobre el capó del coche, cómo su presencia parecía reclamar ese espacio como propio. El segundo oficial se movió al mismo tiempo, cerrando el ángulo opuesto, dejando claro que ya no había un camino sencillo para retroceder sin atravesarlos. No se mueva, dijo uno de ellos, aunque Ronda no había dado un solo paso. Ella permaneció inmóvil, con los brazos relajados a los costados y las manos bien visibles. No me estoy moviendo, respondió. Estoy aquí, hablando con ustedes. El tono de su voz seguía siendo sereno, pero en su interior todo estaba en alerta. Había aprendido a reconocer ese momento exacto en el que una situación dejaba de ser ambigua y comenzaba a definirse de forma peligrosa. El lenguaje corporal de los oficiales había cambiado. Ya no buscaban respuestas sino sumisión. Necesitamos ver su identificación, dijo el oficial alto, sin explicar por qué ni bajo qué fundamento. Ronda inhaló despacio antes de responder. Puedo mostrarla si me dicen el motivo legal por el cual me la solicitan. La reacción fue inmediata. El segundo oficial soltó una breve carcajada seca. Siempre lo mismo, murmuró. Creen que saben más que nosotros. No es una creencia, replicó Ronda.
Es la ley. El oficial alto apretó la mandíbula. Durante un instante, pareció debatirse entre insistir verbalmente o avanzar de otra forma. Eligió avanzar. Dio medio paso más y extendió la mano. No hacia la identificación, sino hacia el brazo de Ronda. No se ponga difícil, dijo. El contacto fue breve, pero inequívoco. Sus dedos rodearon la muñeca de Ronda con firmeza, no con violencia abierta, pero sí con una presión que dejaba claro quién pretendía tomar el control. Ronda sintió el cambio inmediato en su cuerpo, la tensión que recorría sus músculos, el impulso entrenado de reaccionar. Lo contuvo. «Por favor, no me toque», dijo con claridad. «No estoy detenida y no estoy resistiendo». El oficial no soltó su muñeca. Al contrario, ajustó ligeramente el agarre. «Ahora sí lo está», respondió casi como una corrección tardía. «Está detenida». «¿Por qué?», preguntó Ronda. No hubo respuesta. Esa ausencia de explicación fue más elocuente que cualquier palabra. El segundo oficial se acercó aún más, colocándose a su espalda, tan cerca que Ronda podía sentir el calor de su cuerpo. El espacio se había reducido a un margen mínimo, diseñado para desorientar y someter. El hombre mayor, desde su coche, dio un paso adelante. «Oiga», dijo con la voz temblorosa pero audible, «ella no ha hecho nada». El oficial alto giró la cabeza bruscamente hacia él. «No se meta», ordenó. «Esto no es asunto suyo». El hombre se quedó quieto, atrapado entre el impulso de intervenir y el miedo evidente a las consecuencias. Dentro de la estación, la mujer del mostrador había levantado el teléfono. No lo sostenía de forma ostensible, pero su cámara apuntaba claramente hacia afuera. Ronda fue guiada, sin pedirle consentimiento, hacia el coche. No la arrastraron, pero la presión en su muñeca no dejaba margen para la interpretación. Ella caminó, manteniendo el equilibrio y la calma, consciente de que cualquier resistencia podría ser utilizada en su contra. «Coloque las manos sobre el capó», ordenó el oficial. Ronda se detuvo antes de obedecer. «Necesito saber qué está pasando», dijo. «No he cometido ningún delito». «No discuta», respondió el segundo oficial. «Haga lo que se le dice». Ronda colocó las manos sobre el metal, despacio, asegurándose de que cada movimiento fuera visible y deliberado. El capó aún estaba tibio por el calor del motor. Sintió cómo el oficial se acercaba más, cómo su cuerpo invadía su espacio personal de forma deliberada. «Estoy cooperando», dijo ella. «No estoy resistiendo». El oficial no respondió. En su lugar, presionó con su peso sobre la espalda de Ronda, obligándola a inclinarse un poco más. No era necesario. No había amenaza alguna. Y sin embargo, la fuerza estaba allí. «Relájese», dijo el segundo oficial, con un tono que rozaba la burla. «Si no tiene nada que ocultar, no debería estar tan tensa». Ronda cerró los ojos un instante, solo para mantener el control de su respiración. «No estoy tensa», respondió. «Estoy siendo empujada». La presión aumentó de forma súbita. Una mano se deslizó desde su muñeca hacia su brazo, forzándolo hacia atrás en un ángulo incómodo. El dolor apareció de inmediato, agudo y preciso, recorriendo su hombro. Ronda apretó los dientes, pero no gritó. «Deje de resistirse», ordenó el oficial en voz alta. «No me estoy resistiendo», replicó ella, elevando la voz lo suficiente para que los testigos pudieran escucharla. «Estoy cumpliendo». Las palabras parecían no tener efecto alguno. El procedimiento, o lo que ellos llamaban procedimiento, había tomado vida propia. El oficial alto empujó con más fuerza, rompiendo el equilibrio de Ronda por primera vez. Sus manos se deslizaron ligeramente sobre el capó, y antes de que pudiera reajustar su postura, sintió cómo su pierna era barrida hacia un lado. El suelo apareció demasiado rápido. Ronda cayó, amortiguando el impacto lo mejor que pudo, pero el golpe contra el asfalto le arrancó el aire de los pulmones. Casi de inmediato sintió una rodilla presionando su espalda, luego desplazándose peligrosamente hacia arriba. El peso era excesivo, innecesario, y su respiración se volvió más corta. «Quédese quieta», gritó uno de los oficiales. «Estoy quieta», respondió ella con la voz tensa. «Me están lastimando». El segundo oficial forzó su brazo hacia atrás, aumentando el dolor hasta un punto difícil de soportar.
Ronda sintió como su cuerpo reaccionaba de forma instintiva, buscando aliviar la presión, pero se obligó a permanecer lo más inmóvil posible. Sabía que cualquier movimiento sería interpretado como resistencia. Alrededor de ellos, las voces comenzaron a elevarse. Alguien gritó que la dejaran en paz. Otra persona exigió saber qué estaba pasando. La mujer de la estación ya no ocultaba el teléfono. Estaba grabando abiertamente. El hombre mayor había avanzado unos pasos más, su rostro pálido de indignación y miedo. Ronda con la mejilla contra el suelo áspero y el olor del asfalto llenándole los sentidos, comprendió entonces que el diálogo había terminado por completo. Ya no existía un intercambio posible, ni una aclaración que pudiera revertir lo que estaba ocurriendo. El control había sido reemplazado por castigo, y la obediencia ya no garantizaba seguridad. Mientras el peso sobre su espalda aumentaba y su respiración se volvía más difícil, una certeza se formó con una claridad inquietante. Si no hacía algo, si seguía confiando únicamente en palabras que ya no eran escuchadas, la situación solo podía empeorar. En ese instante, atrapada entre el suelo y la autoridad mal ejercida, Ronda entendió que se acercaba a un punto sin retorno. Un momento en el que tendría que decidir entre permanecer inmóvil o protegerse para seguir con vida. El peso sobre su espalda no era solo físico. Era una presión que parecía condensar todo lo que había ocurrido desde el primer momento en que aquellas miradas se habían cruzado. Ronda permanecía boca abajo, con la mejilla contra el asfalto áspero, respirando en intervalos cortos y controlados. Cada intento de llenar los pulmones encontraba resistencia, no porque su cuerpo no supiera cómo hacerlo, sino porque el cuerpo ajeno que la oprimía había decidido ocupar ese espacio vital. El metal frío del suelo contrastaba con el calor de su piel. El olor a gasolina y polvo se mezclaba con el sonido distante del tráfico, ahora convertido en un murmullo irrelevante. Todo lo que importaba estaba concentrado en ese punto exacto. La rodilla presionando su espalda, el brazo forzado en un ángulo antinatural, la voz que seguía repitiendo órdenes que no tenían relación alguna con lo que estaba ocurriendo. Ronda mantenía la conciencia plena de cada segundo. No había pánico en su mente, pero sí una alerta absoluta. Reconocía esa sensación de borde, ese momento en el que la línea entre control y peligro se volvía peligrosamente difusa. Había entrenado durante años para soportar presión, para manejar el dolor, para pensar con claridad cuando el cuerpo pedía una reacción inmediata. Sin embargo, esto no era un combate. No había reglas, ni árbitros, ni una intención compartida de detenerse cuando alguien ya no podía continuar. «No me estoy resistiendo», dijo de nuevo, con la voz tensa pero clara. «Me cuesta respirar así». No hubo respuesta. La rodilla se desplazó apenas un poco más arriba, lo suficiente para enviar una señal inequívoca a su cuerpo. El aire entraba con dificultad, como si el pecho se negara a expandirse por completo. Ronda sintió como una alarma silenciosa se activaba en su interior. No era miedo, sino una evaluación precisa del riesgo. Sabía exactamente lo que significaba esa posición. Lo había visto, lo había estudiado, lo había escuchado en relatos que nunca deberían haberse repetido. El brazo que tenía atrapado fue girado un poco más. El dolor se intensificó, agudo, casi eléctrico, recorriendo su hombro y bajando por la espalda. Apretó los dientes, conteniendo un gemido que no quería conceder. No porque temiera parecer débil, sino porque entendía que cualquier reacción emocional sería utilizada para justificar aún más fuerza. Alrededor, las voces crecían. No distinguía las palabras con claridad, pero percibía el cambio en el ambiente. La indignación comenzaba a filtrarse en los sonidos, en los tonos elevados, en la forma en que algunos testigos ya no podían mantenerse al margen. Aún así, el peso sobre ella no disminuía. Al contrario, parecía afirmarse con una intención obstinada, como si ceder significara perder algo más que el control de la situación. Ronda cerró los ojos durante un segundo, no para rendirse, sino para concentrarse. En ese breve instante, todo su entrenamiento, toda su experiencia, convergieron en una conclusión simple y brutal. Seguir inmóvil ya no era una opción segura.
La obediencia había dejado de ser protección. Permanecer así, esperando que la racionalidad regresara a quienes ya la habían abandonado, podía costarle algo que no estaba dispuesta a entregar. La decisión no fue impulsiva. Se formó con la misma claridad con la que había tomado decisiones dentro del octágono, bajo luces cegadoras y con miles de ojos observando. Solo que ahora no había público que entendiera lo que estaba en juego. Solo había asfalto, presión y un margen de tiempo cada vez más estrecho. Esperó. No se movió de inmediato. Sintió el ritmo del cuerpo que la oprimía, la manera en que el peso se redistribuía cuando el oficial ajustaba su postura. Observó desde dentro el momento exacto en que ese equilibrio se volvía vulnerable, cuando la presión se inclinó apenas hacia adelante, cuando el agarre sobre su brazo se tensó más de lo necesario. Ronda actuó. No fue un estallido de violencia. Fue un movimiento preciso, contenido, casi silencioso. Giró ligeramente el torso, aliviando la presión sobre su pecho, lo justo para permitir una respiración más profunda. Al mismo tiempo, ajustó el ángulo de su hombro, creando un pequeño espacio que su cuerpo reconoció de inmediato. Aprovechó ese margen mínimo para liberar parte del brazo atrapado, aplicando una rotación controlada que no buscaba dañar, sino soltar. El oficial reaccionó con sorpresa. El agarre se aflojó apenas un instante, suficiente. Ronda utilizó ese segundo para recolocar una pierna, doblándola bajo su cuerpo y cambiando el centro de gravedad. No empujó con fuerza, redirigió el peso. La rodilla que la oprimía perdió estabilidad, y el cuerpo encima de ella se desplazó de forma involuntaria. Hubo una exclamación, una palabra ahogada, un sonido de desequilibrio. Ronda continuó el movimiento, rodando hacia un lado con fluidez, aprovechando el impulso ajeno. En cuestión de segundos, la presión desapareció de su espalda. El aire volvió a entrar con mayor libertad, llenándole los pulmones de golpe, casi con violencia. Se incorporó con rapidez, pero sin atacar. Sus movimientos eran firmes, seguros, guiados por la necesidad de crear distancia. Uno de los oficiales cayó al suelo, más por la pérdida de equilibrio que por un golpe directo. El otro retrocedió un paso, sorprendido, tratando de recomponerse. El tiempo pareció detenerse durante un instante. Ronda estaba de pie ahora, respirando con dificultad, el hombro ardiendo de dolor, pero consciente y estable. Levantó las manos de inmediato, con las palmas abiertas, alejándose un poco más. «No quiero lastimar a nadie», dijo con la voz firme. «Me defendí porque me estaban asfixiando». La escena vista desde fuera había cambiado por completo. Dos oficiales en el suelo o intentando levantarse. Una mujer erguida, con las manos en alto. Los teléfonos se alzaron de forma casi automática. La narrativa, aún sin palabras, comenzaba a torcerse. «¡Ella nos atacó!», gritó uno de los oficiales, todavía desde el suelo, con la voz cargada de rabia y humillación. Ronda negó lentamente con la cabeza. «Me estaban usando fuerza excesiva», respondió. «Me estaba costando respirar». Las voces alrededor se superpusieron. Algunos gritaban que la dejaran en paz. Otros exigían explicaciones. La mujer de la estación seguía grabando, con las manos temblorosas pero decididas. El hombre mayor había avanzado varios pasos, incapaz ya de contenerse, su rostro reflejando una mezcla de miedo y furia. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, creciendo con rapidez. Ronda sintió como el momento se deslizaba de sus manos. Había logrado liberarse del peligro inmediato, pero comprendía con claridad que aquello no había terminado. El contexto fragmentado y observado desde ángulos incompletos estaba a punto de volverse en su contra. Se mantuvo donde estaba, sin huir, sin avanzar, sosteniendo las manos en alto mientras los oficiales se incorporaban con dificultad. Sabía que cualquier movimiento adicional sería interpretado de la peor manera posible. Había cruzado una línea que no había elegido, pero de la que ya no podía regresar. Mientras las luces de las patrullas se acercaban, iluminando la escena con destellos rojos y azules, Ronda comprendió que la verdadera batalla no había sido la que acababa de librar en el suelo. Esa había sido solo una reacción para seguir con vida. Lo que se avecinaba sería más lento, más confuso y mucho más implacable.
y se desarrollaría en un terreno donde la fuerza física no tendría ningún valor. El asfalto seguía allí, testigo mudo de todo, y aunque Ronda permanecía en pie, respirando de nuevo, sabía que el precio de aquel instante comenzaba apenas a revelarse. Las sirenas se acercaron con rapidez, cortando el aire de la noche como cuchillas. El sonido crecía y se multiplicaba, rebotando contra las fachadas de los edificios cercanos, hasta llenar por completo el espacio que, minutos antes, había sido solo una estación de servicio tranquila. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en el asfalto, en los cristales, en los rostros tensos de quienes observaban sin comprender del todo qué había ocurrido. Para Ronda, aquel instante marcó un cambio definitivo. Lo supo incluso antes de que los nuevos vehículos se detuvieran. Ella permanecía inmóvil, con las manos en alto, el pecho subiendo y bajando de forma irregular, mientras intentaba recuperar el ritmo de la respiración. El dolor en el hombro seguía allí, sordo y persistente, recordándole cada segundo lo cerca que había estado del límite. Frente a ella, los dos oficiales involucrados comenzaban a recomponerse. Uno se apoyaba con dificultad en una rodilla, el otro se levantaba con torpeza, el rostro endurecido por una mezcla de furia y humillación. Desde la perspectiva de quienes llegaban en ese momento, la escena no tenía pasado. No había preguntas iniciales, no había presión creciente, no había una mujer inmovilizada en el suelo luchando por respirar. Lo que se veía era el resultado final, congelado en una imagen que parecía hablar por sí sola. Dos policías en el suelo y una mujer de pie, fuerte, erguida, con el cuerpo aún tenso por la descarga de adrenalina. Las patrullas se detuvieron bruscamente. Varias puertas se abrieron casi al mismo tiempo y más oficiales descendieron con rapidez, las manos cerca de sus cinturones, los ojos evaluando la situación con la urgencia de quienes creen llegar a un escenario peligroso. Nadie preguntó qué había ocurrido antes. Nadie pidió calma. El relato comenzó a construirse en ese mismo instante, impulsado por las voces más altas y por la necesidad inmediata de restaurar una autoridad que sentían amenazada. «¡Ella nos atacó!», gritó uno de los oficiales originales, señalando a Ronda con el brazo extendido. «Se negó a obedecer y nos agredió». La frase fue pronunciada con una convicción absoluta, como si repetirla bastara para convertirla en verdad. El otro asintió con fuerza, apretándose la muñeca como si el gesto reforzara su papel de víctima. Las palabras ataque y agresión comenzaron a circular entre los recién llegados con una rapidez alarmante, asentándose antes de que nadie considerara otra posibilidad. Ronda abrió la boca para hablar, pero su voz quedó ahogada por el ruido creciente. «Me estaban usando fuerza excesiva», alcanzó a decir. «Me estaban asfixiando». Uno de los nuevos oficiales la miró apenas un segundo antes de volver la atención hacia sus compañeros. «¿Está armada?», preguntó. «No», respondió ella. «No represento una amenaza». La respuesta pareció no importar. Las instrucciones comenzaron a llegar de forma fragmentada, superpuestas, contradictorias. Que se arrodille, que se tire al suelo, que mantenga las manos visibles. El caos verbal se sumaba al caos visual, y en medio de todo, Ronda comprendió con claridad que el control de la narrativa ya no estaba en sus manos. Alrededor, los testigos reaccionaban de maneras opuestas. Algunos gritaban que la dejaran en paz, insistiendo en que habían visto cómo la habían tirado al suelo primero. Otros, confundidos o influenciados por la autoridad del uniforme, repetían que si los policías estaban así, debía haber sido culpa de ella. Los teléfonos se alzaban cada vez más, capturando fragmentos inconexos que, unidos después, contarían una historia incompleta. Dentro de la estación, la mujer del mostrador seguía grabando, consciente de que lo que estaba ocurriendo ya no podía detenerse, pero sí podía quedar registrado. El hombre mayor discutía con uno de los oficiales, su voz temblorosa pero firme, negándose a aceptar la versión que se imponía ante sus ojos. Sin embargo, sus palabras se perdían entre órdenes cortantes y radios que crepitaban. «¡Al suelo! ¡Ahora!», ordenó uno de los oficiales que acababa de llegar, apuntando directamente a Ronda. Ella dudó apenas un instante, no por desafío, sino por cautela.
Sabía lo que había significado obedecer sin cuestionar minutos antes. Aún así, levantó un poco más las manos y comenzó a girarse lentamente. No estoy resistiendo, dijo en voz alta, con cada movimiento medido. Me estoy colocando en el suelo. No hubo reconocimiento de sus palabras. Dos manos la tomaron por los brazos con brusquedad y la empujaron hacia abajo. El impacto contra el asfalto le arrancó un gemido involuntario. Antes de que pudiera acomodarse, sintió cómo le llevaban los brazos hacia atrás y cómo el frío del metal se cerraba alrededor de sus muñecas con una presión innecesaria. «Deje de resistirse», gritó alguien. La ironía la golpeó con más fuerza que el propio dolor. «No me estoy resistiendo», repitió, esta vez con la voz cargada de cansancio. «Nunca lo hice». Las rodillas de los oficiales se clavaron a su alrededor, no con la violencia de antes, pero sí con la determinación de dejar claro quién tenía el control ahora. Ronda permaneció inmóvil, respirando como podía, mientras el relato se consolidaba a su alrededor sin ella. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre los oficiales reforzaba una versión que ya no admitía grietas. «Es una luchadora profesional», dijo uno de ellos en voz alta, casi como una revelación. «Por eso fue tan peligrosa». La etiqueta cayó sobre la escena como una sentencia. Entrenada, fuerte, capaz. De pronto todo parecía encajar dentro de esa explicación simplificada. La defensa se transformaba en ataque, la supervivencia en agresión premeditada. Ronda cerró los ojos un momento, no para escapar, sino para grabar cada detalle en su memoria. Sabía que lo necesitaría. Fue levantada del suelo y conducida hacia una de las patrullas. El movimiento le hizo arder el hombro con un dolor intenso, pero se negó a reaccionar. No quería darles nada más que pudiera ser usado en su contra. Mientras la sentaban en el asiento trasero y la puerta se cerraba con un golpe seco, observó el exterior a través del cristal. La escena seguía viva, llena de luces, voces y gestos que ya no le pertenecían. Los oficiales hablaban entre ellos, formando un círculo cerrado. Los testigos seguían discutiendo, algunos grabando, otros retirándose con la sensación amarga de no haber podido hacer nada. La mujer de la estación permanecía inmóvil, el teléfono aún en alto, los ojos fijos en Ronda, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. La patrulla arrancó y comenzó a alejarse lentamente. A cada metro que avanzaban, la verdad de lo ocurrido quedaba un poco más atrás, fragmentándose, diluyéndose entre versiones oficiales y videos incompletos. Ronda apoyó la cabeza contra el respaldo, el cuerpo agotado, la mente despierta. Sabía que la lucha física había terminado en el momento en que se cerró aquella puerta. Lo que venía ahora sería distinto, más lento, más frío, más difícil de enfrentar. Y mientras las luces de la estación de servicio desaparecían en la distancia, comprendió que la mentira ya había sido sembrada con suficiente fuerza como para crecer por sí sola. El trayecto hasta la comisaría transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el murmullo de la radio y el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto. Ronda permanecía sentada en el asiento trasero, con las manos aún esposadas a la espalda, sintiendo cómo el frío del metal se clavaba en sus muñecas cada vez que el coche tomaba una curva o pasaba por una irregularidad del camino. El cansancio comenzaba a filtrarse en su cuerpo, no como una debilidad, sino como una pesadez que se acumulaba lentamente, mezclándose con el dolor del hombro y la rigidez de los músculos sometidos a una tensión prolongada. Cuando la patrulla se detuvo, las puertas se abrieron con rapidez. Fue conducida al interior del edificio sin explicaciones, atravesando pasillos iluminados con luces demasiado blancas, demasiado duras. Cada paso resonaba con un eco que parecía amplificar la sensación de aislamiento. Allí dentro, el mundo exterior quedaba suspendido, como si todo lo ocurrido en la estación de servicio perteneciera ya a otra realidad, una que comenzaba a ser reescrita con cada formulario y cada informe. La sentaron en una sala pequeña, con una mesa metálica y dos sillas enfrentadas. El ambiente era frío, impersonal. Durante unos minutos quedó sola, escuchando voces apagadas al otro lado de las paredes, fragmentos de conversaciones que no lograba distinguir por completo, pero que repetían una y otra vez las mismas palabras. Ataque,
resistencia, agresión. Cada repetición reforzaba una versión que no reconocía como propia. Cuando finalmente entraron dos oficiales, ninguno de ellos era el que había iniciado el enfrentamiento. Sus gestos eran contenidos, profesionales, pero no neutrales. Uno de ellos comenzó a hacer preguntas con un tono mecánico, anotando respuestas sin levantar apenas la vista. Ronda contestó con precisión, relatando los hechos tal como habían ocurrido, desde el primer contacto hasta el momento en que fue tirada al suelo. No elevó la voz ni buscó dramatizar. Sabía que la fuerza de su relato residía en la claridad, no en la emoción. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, quedó claro que la versión oficial ya estaba decidida. Las preguntas no buscaban comprender, sino confirmar lo que otros ya habían afirmado. Cuando mencionó la dificultad para respirar, la presión en la espalda, la ausencia de una causa legal para la detención, las anotaciones continuaron sin reacción visible. Podría haber matado a alguien, dijo uno de los oficiales en un momento, sin mirarla directamente. Ronda sostuvo la mirada. Yo solo evité que me pasara a mí. Tras el interrogatorio fue llevada a una celda de espera. El tiempo allí perdió forma. No sabía cuánto había pasado entre un sonido y otro, entre una puerta que se abría y otra que se cerraba. Pensó en la rapidez con la que una situación cotidiana podía transformarse en algo irreconocible, en cómo la obediencia no siempre garantizaba seguridad cuando el poder dejaba de escucharse a sí mismo. Mientras tanto, fuera de aquellas paredes, la historia comenzaba a moverse en otra dirección. El primer video que se había difundido mostraba solo el final del enfrentamiento, reforzando la versión de un ataque inesperado. Pero no tardaron en aparecer otros fragmentos. La grabación de la mujer de la estación de servicio empezó a circular de forma discreta, primero entre unos pocos, luego compartida con mayor rapidez. En esas imágenes se veía el inicio, el empujón, la presión, la caída al suelo. No era una prueba completa, pero sí suficiente para sembrar dudas. Las dudas crecieron con cada reproducción. Personas que no conocían a Ronda comenzaron a detener el video, a analizarlo, a señalar detalles que no encajaban con los informes iniciales. Expertos en procedimientos policiales comentaron la posición de la rodilla, la falta de advertencias claras, la escalada innecesaria. La narrativa, tan segura horas antes, empezó a resquebrajarse. Dentro de la comisaría, el cambio fue perceptible. Las conversaciones se volvieron más bajas, más cautelosas. Algunos oficiales evitaban cruzar miradas. Otros revisaban documentos con una atención que antes no había estado allí. Cuando finalmente permitieron que Ronda hablara con una abogada, la mujer entró en la sala con una expresión seria, pero firme. Le explicó que el video completo había llegado a manos de personas con suficiente influencia como para exigir una revisión formal de los hechos. Ronda escuchó en silencio. No sintió alivio inmediato, sino una calma contenida. Sabía que el camino que se abría no sería sencillo. La verdad rara vez avanzaba de forma directa, y menos aún cuando debía atravesar estructuras diseñadas para protegerse a sí mismas. A lo largo del día siguiente, se realizaron evaluaciones médicas que documentaron sus lesiones. Cada anotación era una pieza más en un rompecabezas que empezaba a contradecir la versión inicial. Los oficiales involucrados fueron llamados a dar nuevas declaraciones. Sus relatos, antes firmes, comenzaron a mostrar inconsistencias. Las palabras que habían parecido inamovibles se volvieron frágiles bajo el peso de los hechos. Finalmente, sin anuncios públicos ni disculpas solemnes, las acusaciones más graves fueron retiradas. No hubo celebración. Ronda salió del edificio con el cuerpo cansado y la mente clara, consciente de que aquello no era un triunfo, sino apenas un ajuste necesario. Sabía que la investigación continuaría, que habría consecuencias desiguales, que no todo sería reparado. En los días posteriores, el caso se convirtió en tema de debate. Algunos defendían a los oficiales, otros señalaban el peligro de una autoridad sin control. Ronda habló cuando fue necesario, con palabras medidas, sin buscar protagonismo. No se presentó como víctima ni como heroína. Insistió en algo más simple y al mismo tiempo más incómodo. La necesidad de escuchar, de detener la escalada antes de que la fuerza sustituya al diálogo. Con el tiempo, volvió a entrenar.
El cuerpo sanó poco a poco, pero la experiencia dejó una marca distinta, menos visible. Aprendió que incluso alguien acostumbrado a luchar podía verse indefenso frente a una versión falsa, impuesta con rapidez. Aprendió también que la verdad, aunque frágil, podía abrirse paso si alguien estaba dispuesto a sostenerla el tiempo suficiente. Una tarde, al recordar la estación de servicio y el inicio de todo, comprendió que no se trataba solo de ella. Se trataba de quienes no tenían su entrenamiento, su nombre, su capacidad para resistir. Pensó en la mujer que había grabado, en el hombre que había intentado hablar, en todos los que habían dudado pero permanecieron allí. La verdad no había llegado con un golpe ni con una victoria clara. Había llegado lentamente, a través de fragmentos, de miradas que no se apartaron, de voces que no se callaron del todo. Y aunque el mundo siguió adelante, como siempre lo hacía, algo había cambiado. No de forma espectacular, pero sí suficiente para demostrar que incluso frente a una mentira bien construida, la verdad podía encontrar una grieta por la cual respirar. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Mira los siguientes y otros videos del canal. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia.